noches. Macae somos una asociación que tratamos de contribuir, de poner nuestro granito de arena para solucionar y prevenir la problemática socioambiental de Canarias, utilizando como eje de trabajo pues la educación ambiental, ¿no? Nos dedicamos a diseñar y desarrollar diferentes proyectos variados, si bien hoy nos vamos a centrar en una de las líneas de trabajo que desarrollamos, que es la relacionada con la investigación y el asesoramiento sobre los equipamientos de educación ambiental. Para ello se nos ha ocurrido comenzar con un cuento que nos va a ayudar pues, un poco a fundamentar nuestro trabajo. Once upon a time, había una vez un paraíso llamado Canarias, lleno de repleto de unos recursos naturales pues impresionantes, ¿no? Sin embargo, dicen que un ser llamado humano comenzó a utilizar este paraíso a su antojo para especular y para destruirlo, convirtiéndolo en una gallina de los huevos de oro a costa de la destrucción y la especulación. Dicen que en medio de todo ese caos, en los años 60 o los años 70, surgió una corriente de acción impulsada por unos locos que se llamaba el Movimiento de los Equipamientos de Educación Ambiental, porque docentes, profesores, ecologistas comenzaron a construir y a rehabilitar diferentes equipamientos para darle un uso educativo, diciendo que la educación ambiental era una herramienta indispensable para solucionar los problemas existentes. Bueno, desde ese entonces hasta hoy el cuento ha cambiado una pasada, ¿no? Si antes se relacionaban los equipamientos ambientales enfocados solamente a los escolares y enfocados con un fin proteccionista, hoy en día el propio concepto de educación para la sostenibilidad ha hecho que la dimensión de trabajo y de análisis se amplíe, ¿no? En Canarias hemos inventariado a más de 150 equipamientos ambientales, obras de naturaleza, albergues que persiguen diferentes finalidades: educación ambiental, vinculado al turismo, al ocio constructivo, como negocio. Y vemos que han diversificado su funcionalidad, así como los servicios que ofrecen. Sin embargo, vemos que existen muchas limitaciones en el sector. La educación ambiental sigue estando en un segundo plano, existe una débil estructura organizativa y regularizadora del sector, escasas estrategias de planificación educativa, existe también fraude por parte de servicios que se ofrecen que dicen que son educativos y que no lo son, la precariedad laboral, etcétera. Y sin embargo existen muchos aspectos positivos, ya que consideramos que los equipamientos de educación ambiental pueden ser soporte para impulsar la educación ambiental, para el desarrollo local y para el desarrollo económico, así como para generar empleo verde y contribuir a la solución de la problemática ambiental de los contextos. Ante todo este percal, ¿qué nos proponemos? Pues un poco seguir investigando, conocer la realidad de los equipamientos de educación ambiental. Y por otro lado, que lo que venimos a hablar hoy es ofrecer estrategias que permitan encauzar procedimientos de mejora, rendimiento y calidad de los equipamientos de educación ambiental desde un punto de vista integral. ¿Cuál es nuestra herramienta? Pues la investigación-acción. Tenemos una lima que nos va a servir para un poco. La lima es la evaluación, que nos va a servir para detectar las necesidades, para limar las necesidades y descubrir las potencialidades, o la llave Allen, que nos va a servir para abrir las compuertas, para poder encauzar los procedimientos de discusión de trabajo conjunto hacia la mejora del sector. Partimos de propuestas de trabajo contextualizadas. Podemos poner el Zoom para el estudio de equipamientos concretos, así como podemos poner el Zoom para el estudio de contexto, como el que hemos desarrollado, análisis de contexto de algunos equipamientos a nivel de Canarias y a nivel de municipios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Básico, no es nada nuevo. Realizar una evaluación que nos permita tomar decisiones para planificar y ejecutar. Es un proceso cíclico en el que la evaluación siempre tiene un papel importante. Para evaluar, ¿qué hemos creado? Pues hemos creado un GPS, una aplicación tecnológica, que es un sistema de evaluación diagnóstica, ¿no? Dotado de un marco conceptual y metodológico para encauzar ese proceso de mejora. Ese GPS dispone de una plantilla de criterios e indicadores que hemos elaborado, que permite un poco atender a las necesidades y potencialidades del contexto, del modelo de gestión educativa, de los servicios ofrecidos,
del perfil, necesidades de los usuarios, del equipo educativo, un sinfín de aspectos. Las técnicas de recogida de información tampoco son nuevas, pero utilizamos un gran abanico de técnicas que nos permiten tener una visión integral de la realidad, ya que a través de las entrevistas, de los cuestionarios, de la observación de cómo se gestionan los equipamientos, el tema de la participación. Consideramos que todo proceso de mejora, todo proceso de trabajo, como trabajamos con gente, tiene que ser enfocado desde un punto de vista integral, en el que se integren los equipos educativos, los coordinadores educativos, los usuarios, las administraciones, un proceso en el que se incluya a todo el mundo. Actualmente estamos involucrados en esta experiencia, un proceso de investigación, acción desarrollado en el municipio de Santa Lucía, en el que contamos con 11 equipamientos ambientales, tanto públicos, privados y concertados, en el que se implican, por un lado, los equipos educativos, todas las personas implicadas en la gestión directa, y un trabajo interdisciplinar con las concejalías de turismo, de medio ambiente, de educación. Actualmente estamos diseñando, ya hemos acabado con la fase de diagnóstico y estamos desarrollando acciones para tomar decisiones hacia la mejora de la calidad. Dentro del proceso, pues ya hemos ejecutado una relacionada con la promoción y divulgación de los equipamientos ambientales, como es la elaboración de una guía de equipamientos, y ahora estamos desarrollando una experiencia piloto relacionada con la gestión de los residuos educativos, todo con una finalidad educativa.